Jóvenes, muy buenas tardes, jóvenes señoritas, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la clase, a nuestra clase teórica programado para el día de hoy. Para ello, les voy a compartir mi pantalla, permítanme un ratito. Ahí está. Ustedes ya lo están viendo. ¿Qué tema nos toca hoy día avanzar? Inflamación. A lo largo de algún momento de su vida han de vivir, ¿no es cierto?, procesos inflamatorios, solamente que a veces lo mencionamos de manera popular, ¿no? Decimos, mira, se ha hinchado la cara, se ha hinchado tu diente, se ha hinchado tu rodilla, tu tobillo, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad es un proceso inflamatorio, es una inflamación, ¿ya? Para lo cual, primero, vamos a definir lo que es una inflamación, ¿ya? La inflamación no es otra cosa que una respuesta vital, ¿no? Algo que tiene vida, va a responder a una agresión, a una noxa. Por eso, ¿sí? Es la respuesta vital de un tejido u organismo frente a una agresión. Hasta ahí está el concepto, pero no queda ahí, ¿no? No queda ahí. Va más allá la inflamación. Desencadena desórdenes, reacciones simultáneas en distintos niveles, ya sea muscular, enzimático, nervioso, metabólico, etc. Ya, entonces vamos a ver cómo sucede la inflamación cuando uno sufre alguna lesión. ¿Qué es lo que puede provocar? Aquí están las causas de la inflamación. Entre ellas tenemos los agentes biológicos, los agentes físicos, los agentes químicos y los traumáticos. ¿Ya? Dentro de los biológicos está, o agentes vivos también, ¿no? Están las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos. Aquí están, por ejemplo, las bacterias, ¿no?, que contribuyen a la aparición de caries en las piezas dentarias, los virus que producen ciertos resfríos, el coronavirus, etcétera, ¿no? Los parásitos que producen algunas inflamaciones intestinales, ¿no?, de todo el tracto digestivo, y algunos hongos que a veces se manifiestan, ¿no?, con alguna infección, ya sea en la piel o en otro lugar del cuerpo, ¿no? Entonces eso dentro de lo biológico. Dentro de lo físico están las radiaciones, el frío, el calor, ¿no? Puede ser las radiaciones del sol, ¿no?, las ultravioletas, ¿no? Entonces, dentro de los agentes físicos, causas físicas. No, aquí el calor ya nos puede, en odontología hay que tener cuidado con el fresado en una pieza dental vital, ¿ya? Podemos recalentar la dentina y podemos producir una pulpitis, no podemos afectar al complejo pulpodentinario por una mala manipulación, ¿no?, de la turbina, de la presa, ¿ya? Se debe tener buena hidratación y hacer movimientos intermitentes, ¿no? No hacer movimientos de choque, que la presa haga brusco contacto con la dentina, ¿no? Podemos producir calor y eso nos va a traer problemas, ¿no? A veces lo que el paciente tiene por una caries de segundo grado, terminamos volviéndole una de tercer grado, una pulpitis, que no sucede a esos jóvenes. Agentes químicos. Dentro de los agentes químicos también, aparte de los venenos y las toxinas, en odontología también tenemos medicamentos que son muy tóxicos, ¿no? Por ejemplo, los que están en base a arsénicos, ¿ya? Creo que ahora ya no se usa, ¿ya? Pero se usaba para mortificar la pulpa, entonces también causaba muerte pulpar, ¿ya? Entonces, de los químicos también hay que tener cuidado. Muchos materiales, muchos insumos que se manejan en odontología pueden ser tóxicos, ¿ya? Los traumatismos, ¿no?, y los cuerpos extraños. Aquí hay que tener cuidado en la cavidad oral, sobre todo, manipular cuando vayan a hacer endodoncia con las limas, ¿no? No romper la lima dentro del conducto, cuidado que se les caiga en el piso de la boca, el paciente pueda atragantarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos puede traer problemas inflamatorios.
Aparte de que estas causas traumáticas se refieren, ¿no? Cuando hay golpes, riñas y peleas, accidentes de tránsito, a veces los niños se caen en los parques, ¿no? Entonces conllevan a cuadros inflamatorios. La inflamación generalmente se manifiesta por un dolor. ¿Ya? Entonces, no, lo primero que valora un paciente es el dolor y luego el tumor. No tanto así el rubor ni el calor. Pero ¿cómo se produce esto? Estos son los síntomas cardinales de Celsius, ¿no? Entonces, al margen de todo esto, también va a haber una pérdida de la funcionalidad, ¿no? Una persona lesionada, ¿no? Que su brazo se haya golpeado, se haya caído, se trae un proceso inflamatorio marcado, no va a poder trabajar o desenvolverse, ¿no? Se pierde la funcionalidad. ¿Ya? Un diente con una putita, con un absceso, no puede masticar el paciente, ¿no ve? Entonces, se ha aumentado, creo que es de Workshop, el autor, que la pérdida de la funcionalidad. Si estoy equivocado, me corrigen, ¿ya? Entonces, pero lo que más el paciente, en todo el proceso inflamatorio, vamos a ver el rubor, el tumor, la zona va a estar caliente y va a haber dolor. Pero ¿cómo se produce todo esto? ¿No? Ahorita el rubor es el cambio de coloración en la zona afectada, ¿no? Se pone un poco rojiza, eso es por la vasodilatación, se abren los vasos sanguíneos, ahorita vamos a explicar cómo sucede ese proceso, ¿ya? Y aumenta el flujo sanguíneo. Eso es que se vea rojo, que está relacionado con el tumor, ¿ya? Está hinchado tu cara, dicen, ¿no ve? ¿Qué ha pasado? Ha habido un derrame de líquidos, ¿no? De los vasos sanguíneos hacia el espacio extravascular. Se rompen los vasos sanguíneos. Puede ser por la ruptura de los vasos sanguíneos en la zona lesionada, o puede ser porque ha aumentado la permeabilidad capilar. Ahorita vamos a explicar cómo se producen, ¿no? Los fenómenos que producen la inflamación. Por el momento, el rubor, ¿no? Cambio de coloración en la zona lesionada debido a una vasodilatación. Tumor que está relacionado, ¿no? Derrames de líquidos. Ahí el paso a través de una membrana lesionada de las células pasa el líquido inflamatorio. Vamos a ver qué tipos de cuidados o líquidos hay. ¿Ya? El calor es debido a la alta concentración de glóbulos rojos cuando los vasos sanguíneos se abren, se dilatan, ¿no? Y el dolor también se activa el sistema nervioso. Todo esto se activa gracias a un mediador químico que es la histamina, ¿no? Se libera la histamina y facilita todo este proceso. Gracias a eso se realiza. También hay otros mediadores como la serotonina, que más adelante vamos a explicar, pero esto, rubor, tumor, calor, dolor, así se produce. Y eso siempre está en un proceso inflamatorio. Por eso son los signos y síntomas cardinales de Celsius, aparte de la pérdida de la funcionalidad, pero que no es de Celsius. Ahora, en la zona afectada hay reacciones fisiológicas, ¿no? Va a sufrir cambios fisiológicos, va a haber cambios de morfología, ¿no? De los tejidos de interacción, ¿ya? ¿Qué pasa en el área lesionada? Las células liberan, cuando se lesionan las células, liberan sustancias químicas. Esas sustancias químicas principalmente son la histamina y la serotonina, que provocan dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no? Por acción directa. Dilatan la arteria y forman pápulas, ¿no? Por el aumento de la permeabilidad capilar. Número 1, dilatación de la arteria. A veces es precedida por vasoconstricción pasajera. ¿Qué quiere decir eso? Rápidamente, primero se produce en los vasos sanguíneos una
un apretamiento, una vasoconstricción y luego se dilata. ¿Ya? Pero si en algún momento les pregunto cuál es la primera reacción a nivel vascular de la inflamación, la vasodilatación. ¿Ya? Número 2, al abrirse los vasos sanguíneos, hay un aumento en el riego sanguíneo, en las arterias, en los capilares y en las venas. ¿Ya? A ver, como el vaso se ha dilatado, se ha hecho más grande, también va a haber mayor concentración de sangre. Número 3, dilatación y aumento de la permeabilidad de los capilares. ¿Ya? Y gracias a la histamina, a la serotonina, ¿ya? Va a haber una dilatación. También a la bradicimina, ¿ya? Van a hacer que se aumente la permeabilidad de los capilares. ¿Para qué se aumenta la permeabilidad? Para que la membrana celular pueda dejar pasar esos líquidos, especialmente el líquido inflamatorio, ¿no? Por eso es permeable. Número 4, el exudado líquido, ¿ya? Se ve en esta zona lesionada el paso de un líquido inflamatorio, lo que se explicaba, a través de una membrana lesionada. ¿No? ¿Qué contiene esta membrana? Este líquido inflamatorio, proteínas plasmáticas. Ahorita vamos a ver para qué sirve. También vamos a observar que va a haber una concentración o aglomeración de bastante glóbulos rojos, ¿no? Retardo en el riego sanguíneo, ¿ya? Más lento, reduce la presión arterial. La irrigación más lenta va a reducir la presión arterial. Ya claro, como los vasos están tan grandes, hay mayor riego sanguíneo, pero un retardo en el riego sanguíneo. ¿Ya? También, en la zona lesionada, vamos a observar la orientación periférica de los leucocitos. ¿Ya? Los leucocitos se van a la periferia del vaso sanguíneo que está en el torrente sanguíneo, se van a la periferia, al endotelio de un vaso sanguíneo, ¿ya? Para migrar, ¿ya? Primero para migrar estos leucocitos, ¿ya? Hacia el foco inflamatorio. ¿Ya? Van a la periferia, luego va a haber una migración, ¿ya? Al foco inflamatorio, principalmente, ¿no? Estamos hablando de leucocitos, ¿no? Todo esto, pero primero de polimorfos nucleares, seguidos de monocitos y células plasmáticas. En ese orden, ¿ya? Ahora, estamos viendo hasta ahí lo que sucede en el área lesionada. Estructura de vasos sanguíneos, liberación de histamina, bradicimina, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver la migración que hablábamos en esta diapositiva, ¿no? La migración de los leucocitos y pasan hacia el foco inflamatorio, eso se llama diapéresis. Eso me olvidaba decir, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que son las alteraciones homeostáticas. ¿Ya? Homeostasia, homeostática, quiere decir que debe haber un equilibrio, ¿no? En un tejido, en el organismo, ¿ya? Que debe haber un equilibrio en la temperatura, en el pH, ¿no? En los electrolitos, etcétera, etcétera. Cuando se rompen estos parámetros equilibrios, ¿ya? Es cuando sucede un proceso inflamatorio. Pero en condiciones normales, ¿ya? Aquí está un ejemplo de la isoionía, que es el equilibrio entre el hidrógeno y el oxígeno a 37 grados centígrados. ¿Ya? Eso es lo normal. ¿Para qué? Para que este equilibrio sea capaz de mantener un pH de 7,4 a 7,44. ¿No? Ese pH no debe sufrir ninguna alteración en la. ¿Ya? Otro ejemplo es la isotonía, que se refiere al equilibrio entre el sodio, el potasio, el clorio y el calcio. ¿Ya? Entonces, también debe estar
en equilibrio. No puede alterarse, no puede haber mucho sodio y poco calcio, perdón, mucho potasio, ¿no? O mucho cloro y mucho calcio, o alterarse cualquier variación de estos niveles, ¿no? Por eso es homeostáticos. ISO es igual, ¿ya? Se les da estos denominativos a estos parámetros, ¿ya? La isoonquía se refiere a la presión coloidal osmótica que oscila en 23 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pero ¿qué es la presión coloidal osmótica? ¿Ya? Esa es una fuerza que hacen las proteínas plasmáticas para contener el agua, ¿no? En el espacio intravascular, el agua y los solutos, ¿no? En el espacio intravascular. ¿Qué hace que permanezca la microcirculación corporal? Además, regula la cantidad de agua, ¿no? En los tejidos. El agua que hay en los tejidos regula esta presión coloidal osmótica. Entonces, es un parámetro, son parámetros que se rompen en la inflamación. Por eso decía el concepto, alteración a nivel celular, molecular, etcétera, etcétera. Aquí está la explicación, ¿no? No debe alterarse estos parámetros. Un ejemplo, cuando hay un proceso inflamatorio, un absceso, ¿no? El pH se va a volver ácido, porque no se va a romper este parámetro, ¿ya? Ácido se va a volver, ¿no? Estamos hablando de pus, ¿no? Entonces es un ejemplo para que entiendan cómo se produce la alteración de estos parámetros homeostáticos cuando se alteran, ¿no? Y la isotermia se refiere a la temperatura de la sangre que fluctúa entre 36,5 a 37 grados. Esto es lo normal, todo esto es lo normal, ¿ya? Entonces, pero cuando se presenta la inflamación constante, se alteran, pudiendo detectarse antes de la aparición de los síntomas clínicos, ¿ya? Es decir, en el nivel subclínico de la inflamación. O sea, antes que aparezca la sintomatología, existe ya signos y síntomas prodrómicos que no se han manifestado todavía, pero que ya está en inflamación. Las principales alteraciones son el aumento de iones de hidrógeno, ¿ya? Normalmente hay un gradiente en las células de la sangre. En condiciones normales, ¿ya? En las células se tiene un pH de 6,8 en el tejido conjuntivo. El pH alcanza 7,1 y en la sangre llega a 7,44 y como media entre 7,4 a 7,4. ¿Ya? Entonces mira, pH a diferentes niveles, ¿no? En las células 6,8, en el tejido conjuntivo 7,1 y en la sangre llega a 7,44. Y se saca una media de todo esto, 7,4. ¿Ya? Cuando se produce la inflamación en el área reactiva, en el área reaccionada, donde están sucediendo todos los cambios celulares, se observa un descenso del pH. Es por ello que la mayor o menor concentración de hidrógeno permite clasificar a los exudados en seroso y purulento. En los exudados serosos, el pH está entre 6,7 a 6,9. En cambio, en los pHs, en los exudados purulentos, donde hay pus, ¿ya? Pueden descender hasta 5,5 el pH, ¿no? Altamente ácido, como es en los procesos abscedosos en la cavidad oral, cuando hay pus, ¿no? Haciendo difícil, ¿ya? La reparación del tejido. Por eso dice, con graves consecuencias para los leucocitos y la separación del tejido, ¿no? En la zona lesionada. Estamos hablando siempre de zona lesionada. Y la temperatura también se altera. No sé qué ha pasado a borrar mi teoría aquí. No sé, cuando hay un proceso infeccioso, ¿no? Muchas veces se manifiesta con una hipertermia.
La temperatura normal hemos dicho que es 36,5 a 37. Aumenta a 37,5, 7, 8, 9 es febrícula, ¿no? Aumenta a 38,5, 39 es fiebre, ¿no? A eso se refiere la hipertermia, a los valores normales que van a cambiar sus valores en un proceso inflamatorio. Pero estos son cambios a nivel homeostático, porque antes hemos visto a nivel vascular. Aclaración, ¿no? Ahora, durante este proceso inflamatorio se producen las fases de la inflamación. Hay principalmente tres fases: la fase de alteración de capilares, la fase desarrollada en los espacios intercapilares y la fase de cambios celulares de proliferación fibrosa. Pero en la fase 2, miren, hay una subfase, la 2.1, que es la formación de fibrina, y la fase 2.2, participación de capilares y linfáticos, y la acción de hialuronidatos y hialuronidasas, ¿no? Son enzimas estos, ¿no? Que participan en los procesos inflamatorios también, en la reparación sobre todo, ¿no? Entonces vamos a ver uno por uno estas fases. Ahí tienen la fase de alteración de los capilares, ¿no? Distingue una fase inicial, en la que se abre la vasoconstricción sucedida por vasodilatación. Ya les explicaba, ¿no? Alteraciones capilares, la primera fase es la de alteración. Los vasos sanguíneos se alteran inmediatamente, produciéndose vasodilatación en las arterias, en las vénulas y en los capilares. ¿Gracias a qué? A la acción de la histamina, la bradicina. Simultáneamente se liberan esos dos, ¿no? En la fase, además, esta fase es la que se ve urgencia de los endotelios vasculares, ¿ya? Es decir, los endotelios están inflados, hinchados, para que me entiendan, ¿no? Agrandados es la palabra correcta, ¿ya? Seguida de una migración leucocitaria después de 1 hora y persiste posteriormente 6 horas después. Esto es lo que sucede en esta primera parte de la fase de alteración de los capilares. Y en la fase desarrollada en los espacios intercapilares, ¿ya? Primero en la inflamación aguda se producen muy pocas alteraciones en el endotelio, pero hay una migración masiva de linfocitos, ¿no? La migración masiva de los se llama diapéresis, ¿no ve? Después los neutrófilos. Mientras tanto, en el espacio intersticial se producen tres clases de alteraciones. Punto 1, la formación de fibrina, la participación de capilares linfáticos y los hialuronidatos que actúan como un gel cementario, ¿ya? Entonces, en la 2.1, ¿ya? La fibrina tiene que sufrir rápidamente una coagulación. ¿Para qué? Para adherirse con el colágeno y delimitar la extensión del proceso, ¿ya? Esta coagulación de la fibrina con el colágeno cuando se juntan impide que la inflamación vaya más allá, se extienda, ¿no? Es bien importante esta fase, esta subfase, ¿ya? Y en la fase 2.2, ¿ya? Hay una participación defensiva, ¿no? Porque nos está hablando de vasos linfáticos, ¿no? Se ve productos filtrados por los ganglios linfáticos, ¿no? En la zona tensionada. Allí son atrapados bacterias, virus, espíritus. Miren, entonces, en este filtrado, ¿ya? De los vasos linfáticos, ¿no? Nos va a servir para atrapar a estos microorganismos. Y la última fase, ¿ya? Estas enzimas actúan como un gel cementante de las fibras y células del tejido conjuntivo. Poseen la cualidad de dejarse atravesar por los metabolitos normales, pero no dejan pasar microorganismos. Por eso es como un gel cementante.
¿ya? Por aquí pueden pasar los metabolitos normales, pero no van a pasar microorganismos patógenos. Aquí es como se produce la fase 2. Y en la fase 3, ¿ya? Va a haber cambios celulares y florificación. El tejido conjuntivo consta básicamente de tres clases: las células, las fibroproteínas, la sustancia fundamental. Dentro de las fibroproteínas está el colágeno, la elastina y la reticulina, ¿no? Todos estos son cambios que sufren las células y en una proliferación. Aquí están los mediadores químicos que les hablaba, ya, principalmente la histamina. Existen los mediadores químicos de la reacción vascular inicial y de la reacción tardía y continuada. ¿Ya? Es decir, los primeros inician la reacción vascular, pero los otros mediadores continúan, ¿ya? En la reacción vascular. Dos tipos. El más principal, ¿no? La histamina se encuentra principalmente en los basófilos, ¿no? En las células cebadas. Estas células y basófilos se encuentran en toda la piel, ¿no? En cualquier parte del cuerpo, ¿no? Las células cebadas se encuentran en todo el cuerpo como células satélites. La histamina es el mediador de la reacción primaria. La serotonina también es un mediador de la inflamación primaria o incipiente. Se observa en las células cebadas y se libera paralelamente a la histamina. O sea que la serotonina y la histamina son mediadores de la reacción inicial o de la reacción primaria. Rápidamente actúan, ¿no? Se produce la lesión y las células cebadas liberan rápidamente histamina. ¿Para qué? Para producir una vasodilatación, ¿no? Y ese edema, gracias a la vasodilatación que se forma, es como una defensa del cuerpo, ¿no? Por eso la inflamación es un mecanismo de defensa frente a una agresión, ¿no? A una noxa, a un trauma, a una infección, no sé. Pero el objetivo es la defensa. Y los otros mediadores como la leucotaxina de MEC, la braticina, los polipéptidos y otros, ya son sustancias que favorecen a la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Producen vasoconstricción, pero aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Porque no solamente la serotonina puede, la histamina, abrir el vaso sanguíneo y ¿quién lo va a hacer? ¿No? Aquí está, la vitamina, los polipéptidos, los cininos, etc. ¿Cuál es el tratamiento de la inflamación? ¿No? Determinar la causa, ya sea, puede ser una inflamación crónica o aguda. La inflamación crónica estamos hablando de tiempo, ¿no es cierto? La inflamación crónica, ya, jóvenes, son enfermedades de mucho tiempo, ¿no? Puede ser semanas, meses o años, como las artritis, por ejemplo, ¿no? Son patologías que larga de muchos datos, es una enfermedad crónica, ¿no? Después, en la boca ver una enfermedad crónica, la enfermedad periodontal, pueden estar ahí meses, ¿no? Con sus cálculos dentales, sus sangrados de encías, bolsos periodontales y todo lo demás, pero es de mucho tiempo, de larga data, ¿no? Pero que pueden agudizarse en algún momento, ¿no? En algún momento pueden. Y la inflamación aguda es aquella de aparición rápida, ¿no? Rápidamente se manifiestan los signos y síntomas, esa es una inflamación aguda, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? Primero, determinar la causa. Ejemplo, ¿no? Si yo he sufrido un golpe en mi brazo, o me han dado un codazo a jugar, etcétera, etcétera, en un deporte, ¿no? O en la cara un puñete, pero que no ha habido exposición,
O sea, me han dado un golpe en la ceja, no se ha cubierto, no hay sangrado. Entonces, no es necesario que yo le dé antibiótico, porque la causa ha sido un trauma, que no ha habido exposición, y puedo dar antiinflamatorios, compresas de hielo, etcétera, etcétera, ¿no ves? Pero en una carie, ¿ya? Una caries no tratada nos va a llevar a una purtitis no tratada nos va a llevar a una periodontitis, y así se va complicando todo, hasta hacerse un absceso, un flemón, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy viendo que hay participación bacteriana, ¿no? Toda la microflora bacteriana ha participado en la formación de ese absceso. Bueno, una causa bacteriana, daré pues para esa infección una, antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien importante es en el tratamiento determinar la causa. Y lo que nosotros generalmente hacemos en el tratamiento de odontología son el tratamiento farmacológico, donde están, ¿no?, todos los antibióticos, AINES, etcétera, y todo lo demás. Y en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Hacer una restauración de una caries de segundo grado ya es un acto quirúrgico. Hacer una extracción es un acto quirúrgico. Hacer una profilaxis es un acto quirúrgico, ¿no? Entonces, siempre vamos a hacer estos tres tipos de tratamiento. El protésico, ¿no? Este es o también llamado restaurador, ¿no? Tenemos que hacer, en la ausencia de piezas dentarias, nosotros que hacemos una prótesis, ¿no? Eso es un tratamiento protésico, restaurativo. Entonces, mucho depende de la causa. No se olviden, ¿ya? Aquí estamos viendo, ¿no?, un pequeño absceso, que muy pronto se va a volver fístula. Fístula es una vía de drenaje, ¿no?, que el absceso busca. Radiográficamente también, bien, podemos ver el proceso inflamatorio en los pies dentarios, ¿no? Aquí estamos viendo un ensentamiento del ligamento dental muy ensanchado, más de 2 milímetros, ¿no? Entonces, esto es una periodontitis. No sabe, bueno, debe estar en formación de tejidos de granulación, ¿no? Con el tiempo, después de un conducto mal hecho, tal vez, ¿no?, pueda formarse un granuloma. Después de, cuando esto se elimine, ¿no?, a través de una conductoterapia, a veces una pisectomía, dependiendo de la causa. Aquí estamos viendo un absceso. El absceso no es otra cosa que la colección purulenta circunscrita o delimitada, ¿no? Miren, este absceso está en una fase de formación y aquí está en la fase fluctuante. Y clínicamente alguna vez se van a topar con esto, ¿no? Tú agarras un bisturí y le haces para drenar, ¿no? A veces con la misma sonda, ¿no?, una perforación y empieza a drenar. Pero lo correcto es, ¿no?, agarrar un bisturí, hacer un cortecito para drenar y dejar un dren ahí, ¿ya? Entonces no se van a olvidar. Existen numerosos procesos inflamatorios en la cavidad oral, ¿no? Yo estoy mencionando los que van a ver una, una, una periodontitis, una purtitis, una glositis, una mucositis. O sea, hay procesos inflamatorios en la cavidad oral, ¿ya? Entonces, lo que están viendo ahorita es un absceso en la fase fluctuante, ¿ya? A veces, como en esta imagen, yo no podría hacer todavía ni aquí porque está en otra fase de formación, ¿ve? Pero aquí ya, pues puedo hacer corte. Entonces, mientras no veas esto, por ahí esto es una celulitis, no va a salir nada, ¿no ve? En vano vas a hacer corte, vas a salir sangre. Tiene que estar así, el absceso para drenar. Después se dará una cobertura antibiótica, antiinflamatoria, y cuando se, rebaje la inflamación, ya no haya mucha pus, podemos empezar el tratamiento de la pieza dental con una extracción, ¿no?, dependiendo de la pieza que esté ocasionando, ¿ya? Entonces, y miren aquí, este es un proceso inflamatorio igual. Miren las papilas, cómo han perdido su anatomía,
están agrandadas, aumentadas de volumen, con seguridad que fue bolsa experimental, abundante. Miren, un sarro supragingival, subgingival, ¿no? Entonces, miren, malposición dental, exposición radicular, quiere decir que ha habido una reacción ósea, una retracción gingival, ¿no? Hay agrandamiento gingival, hay todo en este paciente, ¿no? Y esto es un proceso inflamatorio. Con seguridad que hay que periodontitis, ¿no? Entonces hay que hacer una buena valoración, ¿ya? En cualquier proceso inflamatorio, una buena valoración para hacer un buen tratamiento. Bien, jóvenes, con esto eh, vamos a pasar, les voy a pasar un video, ¿ya? De inflamación aguda y inflamación crónica, para que puedan entenderlo mejor, ¿ya? Entonces, lo voy a subir al Classroom. Espero que todo esté claro. Bueno, hasta aquí vamos a quedar y nos veríamos la próxima clase teórica conmigo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, joven.